Mi nombre es Fabricio Escajadillo, estamos en Hora Punta en Betel Radio 100.1 FM en todo el país. Hoy día vamos a tener un programa especial, interesante. Estoy entusiasmado porque hoy vamos a contar con la visita de Rafael Aíta. Él es más conocido como el Capitán Perú, un capo en una de las nuevas voces relacionadas a nuestra historia del Perú. Él ha escrito hace algún breve tiempo un libro que ha dado la vuelta al mundo, sobre todo en Hispanoamérica, llamado Los Incas Hispanos, en donde Rafael desempolva, revaloriza, le vuelve a dar brillo y color a la idea, a la realidad de que los incas no desaparecieron tras la llegada de los españoles, sino realmente todo lo contrario. Tras la hecatombe de la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, lo que ocurrió fue que los españoles asumieron el liderazgo, el trono incaico, e incluso el propio emperador se nombró a sí mismo quinceavo inca de estas latitudes, y la realeza, los descendientes o los que quedaron de la realeza inca no desaparecieron, sino la corona española les permitió mantener sus tierras, sus nombres, sus potestades, etcétera. Incluso tuvieron vidas en Europa, se criaron, se educaron a la manera española de la época. ¿Y por qué hablo de esto, Fabricio? ¿Por qué estás hablando de esto que no necesariamente tiene mucho que ver? Porque dada la circunstancia actual, dada la circunstancia de estos tiempos, poner en valor estas realidades que también ha hecho Rafael Aíta en los últimos años es sumamente importante, después que una izquierda antiperuana, una izquierda antipatriota, una izquierda antinatural, diría civilización, quiere contar una historia como mentira, una leyenda negra, no solamente una leyenda negra contra España, sino una leyenda negra contra nuestro propio país, dándonos a entender que, en el Ande todos fueron buenos y en la costa y todo lo que vino del mar fue malo, y lo que ocurrió fue una tabla rasa, un borrón y cuenta nueva de la antigua sabiduría y de la sangre incaica, y que lo que pasó entre nosotros fue prácticamente una desaparición de una civilización, y eso no fue así para nada. Pero antes de conversar con Rafael Aíta, el Capitán Perú, y además vamos a tener la visita de varias personas más sumamente importantes, les invito a que se queden con nosotros hasta las 12. Vamos a tener ahora una breve lectura de diarios. Tengo a la vista la portada del diario El Comercio, dando cuenta el diario El Comercio una vez más de nada que tenga que ver con la catástrofe caviar, en el Ministerio Público y en JNJ. Para ellos las portadas así no existen. Da cuenta de algo que, si bien es importante, se llama crisis, lo titula El Comercio. Constantes interrupciones del servicio afectan la capital relacionada al agua potable. Sedapal reportó 123.000 horas de corte de agua en los últimos 2 años. Esa es la portada de El Comercio. Además, estamos listos como país para entregar unos juegos de primer nivel, menciona un experto entrevistado por El Comercio en esta oportunidad. Poder Judicial no accedió a 3 veces a la creación de juzgados exclusivos para caso de Lavajato, etcétera. Para El Comercio no está pasando nada en relación al caso de Patricia Benavides, al caso de la JNJ y al caso, además, de la intromisión política en estos organismos del Estado. La República, por supuesto, sigue con el trauma, ¿verdad? Fujimorismo propone ley de genéricos con nombre propio. ¿Qué pasaría si la palabra Fujimori la erradicamos del quehacer nacional, del vocabulario diario, no solamente de prensa, sino de gente común? La República se queda sin portada. ¿Qué te sacan? Una página en blanco. No existe otra cosa para ellos que eso. Es un conflicto de intereses, asegura especialista. Y el Perú 21 da cuenta de que, nuevamente los Panamericanos, que es el tema un poco de la semana, y Expreso titula con el rostro sonriente de una Dina Boluarte, que ayer salió a
decir, por favorcito, no se metan con mi ministro del Interior, por favor, ténganle piedad. ¿Por qué? Porque hoy desfila el ministro del Interior, Víctor Torres, y además la ministra de Cultura en el Congreso, porque van a ser interpelados. El primero por la ola, ¿verdad? El tsunami delincuencial que estamos viviendo desde un tiempo a esta parte, y la ministra de Cultura por el escándalo de venta de entradas en Machu Picchu en manos de la empresa Joinos. Pese a la ola delincuencial, dice Expreso, la presidenta defiende al ministro del Interior. Parece estar fuera de la realidad, perdió la razón. Dice, da cuenta, cita a la presidenta Expreso en ese sentido. Él, dice Dina, quizá no sea un pico de oro, pero lo que nosotros necesitamos no es que hablen bonito, sino que trabajen bien, y creo que el ministro lo está haciendo bien. A ver, ¿en qué país vive la señora? Si una de las razones para que casi no nos dan los Juegos Panamericanos, porque evidentemente el tenor de fuerza para Paraguay era nuestra inseguridad, nuestra latente inseguridad, nuestra creciente ola de crímenes que ya ha rebasado nuestras fronteras y llegó hacia Miami, traído evidentemente a la memoria por los amigos de Paraguay que ven en el Perú evidentemente un país difícil y de Lima, una ciudad pues súper insegura. Bueno, hoy día va a desfilar, va a pasar, va a comparecer, va a responder preguntas el ministro del Interior, Víctor Torres, en el Congreso. Vamos a estar atentos a lo que va a pasar durante la jornada de hoy, y también evidentemente no es el único que lo hará. El ministro de Transportes y Comunicaciones y Rómulo Mucho, el ministro de Energía y Minas, también desfilarán por el Congreso el próximo lunes para responder situaciones críticas en sus sectores, y vendría un quinto, todo indica, porque van a exigir también la renuncia del ministro de Salud. Todo indica que va a ser así por este escándalo de medicamentos genéricos. A mí me parece, yo lo hubiese sacado las patillas. Rafael, ¿cómo estás? Hola. ¿Tú también le hubieses sacado las patillas al que prohíbe vender genéricos en las farmacias o no? No, yo hubiera sacado las patillas a todo el mundo acá, al 90% de los políticos actuales. Bien, está con nosotros Rafael Aita, bueno, nuestro querido capitán Perú. Lo he visto desfilar no solamente por sets de televisión en el Perú, ha dado cátedra en España. La verdad ha sido muy, muy bonito lo que tú has vivido hace algunos meses ahí, no sé si meses o semanas, ya me lo vas a contar. Bueno, él ha escrito un libro que ha dado la vuelta por lo menos a este lado de nuestro hemisferio. En Hispanoamérica ha sido muy conocido, llamado Los Incas Hispanos, y ya el título es llamativo, ¿no? Incas Hispanos, ¿cómo es eso? Bueno, es la realidad, es lo que pasó. Pero primero vamos a saludarlo y vamos a comentar un poco del Perú de hoy. ¿Cómo estás, Rafael? Sí, bienvenido. ¿qué tal? Bueno, como bien mencioné... Es la primera vez que nos vemos, que nos conocemos, creo. Nunca te he entrevistado Así es, antes. un gusto. Bueno, un gusto, mi hermano. Es un gusto conocerte, de verdad. Sí, por supuesto. Admiro tu trabajo y yo también soy un apasionado de la historia, pero admiro que lo que estás haciendo es muy bacán. Gracias. Como muy bien habías dicho, en la segunda semana de enero, en quincena de enero, estuve en el Instituto Militar de Madrid dando justamente una charla acerca de la historia compartida entre España y Perú, esa historia que nos une, esa historia en común. Y en marzo del año pasado también estuve en España dando una gira por alrededor de 20 ciudades justamente para presentar este libro de los Incas Hispanos. A ver, ¿cómo así comienza este libro de los Incas Hispanos? ¿Cuál fue el germen de esto? ¿Qué te llevó a sentarte y escribir un libro sobre algo que evidentemente no había, pues, no sé si habían antecedentes, por lo menos en la etapa moderna de nuestra historia de esto? Bueno, lo que me llevó fue precisamente el entrar en contacto con el historiador Donato Amado, historiador cusqueño, quien ha sido el principal investigador en este tema, que, como bien dices, muy poco difundido. Lamentablemente es algo que va en contra de la línea del sistema, de lo que nos enseñan como la historia oficial del Perú, y que es más política que histórica, ¿no? Especialmente a raíz de la reforma curricular en los años 70 en el gobierno de Velasco Alvarado, en donde sabemos que cobró, pues, fue transversal a todo el Perú, a la economía y también a la educación, este discurso victimista, este discurso en que nosotros fuimos oprimidos, fuimos sojuzgados,
estamos humillados y por lo tanto se necesita una reivindicación, a través de la lucha de clases, impregnado de mucho discurso de dicotomías entre opresor y oprimido. A ver, básicamente, ¿qué significa o de qué hablamos cuando hablamos de incas hispanos? Así es. Primero tenemos que aclarar qué es un inca, ¿no? Porque eso es algo de que incluso ni siquiera se entiende bien el día de hoy, ya que muchos ven como inca a quien en realidad es el Zapan Inca, o Capac Inca, según también lo llama Guamán Poma de Ayala. Y Garcilaso le dice el Zapan Inca, el único inca, el gobernante, el que estaba en la cima del Tahuantinsuyo. Pero mencionan que habían otros miembros de panacas, de clanes familiares, que bien llevaban el nombre de inca, sin llegar a ser el gobernante, sino que eran parte de esta familia, que eran parte de esta élite y que se llamaban incas. Y ellos sobrevivieron a la conquista. Como no es como se nos dice que los mataron, los erradicaron, los aniquilaron a todos, sino todo lo contrario, establecieron alianzas con los españoles, fueron además la columna vertebral política de los Andes y aprendieron el español y el latín y las costumbres europeas. Y se educaron. Se educaron en colegios de nobles, Colegio San Francisco de Borja, colegio de nobles en el Cusco. Montaban a caballo, les gustaba la música barroca. Entonces, claro, bajo todo el sentido de la palabra, eran hispanos, porque hablaban español y vivían de acuerdo a las costumbres españolas, manteniendo obviamente su identidad, manteniendo sus raíces, porque también hablaban quechua, y también portaban la mascapaicha, ¿no? Que es esta borla real que usaba el inca. Del Busto dice que era tan fino el flequillo, ¿verdad? Que no entendían cómo podían haber llegado a esa delicadeza textil, ¿no? Sí, bueno, eso siempre lo encontramos en nuestros mantos y telares, incas y preincas, ¿no? Un hilado con unos colores vivos. Y por supuesto, de todas las telas y tejidos, la mascapaicha era esta borla, este fleco, que era lo mejor de lo mejor, porque era lo que determinaba o con quien se identificaba esa élite, que era pues los gobernantes de Cusco. A ver, Rafael, hay un detalle que a mí me parece alucinante. Yo nunca lo había escuchado, gracias a ti lo aprendí. El emperador Carlos V no se hace primer emperador del Perú, sino que sigue la línea de 14 incas anteriores y él se nombra quinceavo, no sé cómo se dice, 15º inca del Perú. Así es. Es decir, tuvieron la sabiduría, tuvieron el sentido común de no acabar con lo que había antes, sino que unirlo para hacer una cosa nueva. Sí, fíjate que eso nosotros lo podemos observar incluso en nuestra iconografía, en nuestros cuadros, en nuestros museos. Más de uno, ¿ah? Si vamos al Museo Larco, por ejemplo, vamos a encontrar un cuadro en donde está exactamente lo que dices. Y de la misma forma, también en el Museo Catedral de Lima, y también he visto que hay alguno en Cusco, y todos estos cuadros con la misma temática. Y era la lista de los 14 incas, la Capac Cuna, ¿no? O sea, los rostros de los 14 incas, uno al costado del otro, desde Manco Cápac hasta Atahualpa. Y después de Atahualpa aparece Carlos V, Felipe II, Felipe III y los demás reyes de España como sus sucesores. Y el cuadro se titula Los incas como reyes del Perú y sus legítimos sucesores, los reyes de España. Como si hubiera sido, pues, un cambio de dinastía, no un quiebre, como se quiere decir, ¿no? Si realmente los españoles hubieran querido venir, pues, a borrar la identidad y a refundar sobre lo que, digamos, ignorando lo que existió antes, nunca hubieran dibujado a los incas antes de los reyes de España. Hubieran puesto a Carlos V como primer emperador y a partir de aquí recién comienza la historia. Pero no, se colocó a Carlos V como el sucesor de Atahualpa, como bien dices, tomando el título de 15º emperador del Perú
y estableciendo pues esta continuidad, diciendo, tenemos como base el Tahuantinsuyo y lo reconocemos. Casi como un cambio de dinastía, como en Egipto sucedía entre los faraones egipcios y los faraones griegos, ¿no? Los Ptolomeos, Cleopatra. Era un cambio de dinastía, pero que portaban el mismo título, portaban el mismo cetro, porque en el cuadro se observa que Atahualpa está en posición de entregarle el cetro del Inca a Carlos V, que además está señalando una cruz, como diciendo que reina es Cristo, no yo, ¿no? Que era también la visión de la época. Entonces, encontramos pues que el cetro del Inca se traslada a las manos del rey de España, que continuaría con la sucesión incaica, con la sucesión del incanato, en una figura internacional que se le conoce como el Traslatio Imperii. Como bien dije, ya se había dado en otros imperios, ¿no? Entre Roma y Bizancio. Sí, claro. O también el imperio carolingio heredaba pues el cetro de Roma, ¿no? Los estandartes de Roma. Esa era la figura que se vio para el Perú, que era una sucesión, no una destrucción, no un aniquilamiento, no un olvido, sino una continuidad que se basaba en la alianza hispano-inca, o sea, a los españoles como aliados de los incas. Ahora, Rafael, sin embargo, hubieron cosas que se perdieron. O sea, pero por supuesto. Por ejemplo, lamentamos, yo no sé, todos los días que yo hablo de historia del Perú, lamento que no nos haya llegado la manera de leer un quipu, por ejemplo, en el sentido, o el idioma privado que tenía la élite cusqueña, que algunos dicen que era el puquina, ¿verdad? Entonces, son cosas que se han perdido. O sea, este traslatio imperii, si bien significó no hacer una tabula rasa, no aniquilarlo todo, pero no se pudo rescatar algunas cosas también. Por supuesto, es cierto, y claro, obviamente aquí nadie está contando pues una historia idílica o utópica en donde no existieron guerras y enfrentamientos y roces y abusos, porque por supuesto que sí existieron y existió la sublevación de Manco Inca que buscaba expulsar a todos los españoles, y existió la pérdida de todo este conocimiento, pero sin embargo recordemos que esto ya venía desde antes. ¿Por qué? Porque gran parte de ese conocimiento se perdió con la quema del Poquen-Cancha. ¿Qué era el Poquen-Cancha? Vendría a ser como nuestra biblioteca de Alejandría, digamos. De Alejandría, que tenían en Cusco. En el Poquen-Cancha, en Cusco, se guardaban quipus, y no solamente quipus, sino telares o también piezas de madera donde se pintaba la historia inca. Es más, Rostorovsky habla de eso. Ella menciona que en algún momento se lo llevan a la corte de España y que debe haber quedado escondido o perdido por ahí en algún lugar. Que por ahí de repente está. Pero el Poquen-Cancha lo quema Atahualpa. Entonces, esto viene desde una guerra entre hermanos que fue crudísima, porque la guerra entre Huáscar y Atahualpa se realizó un verdadero genocidio en el Cusco, cuando los generales de Atahualpa, ¿no? Cuando Quisquis y Chalcuchimac entran a Cusco y realizan pues un escarmiento con las panacas de Huáscar, con la familia de Huáscar, asesinan a sus mujeres y a sus hijos delante de sus ojos, y Atahualpa buscaba reescribir la historia y por eso destruye muchos de estos telares y dibujos, que sobreviven unos pocos, y los que sobreviven, como bien dices, los llevan algunos a España, otros también son destruidos, otros de repente están escondidos y por ahí algún día se les encuentra, como esta crónica de Juan de Betanzos que se ha encontrado recién en los 80s. Entonces, sí es verdad, existió una pérdida, pero una pérdida que venía también desde antes, desde este enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, que prácticamente aniquiló a gran parte de la élite de Cusco que tenía este conocimiento. Ahora, a mí me sorprende la perspectiva de imaginar, de saber, de entender, de enterarme de que, por ejemplo, descendientes hoy en la realeza europea, creo que la reina consorte de los Países Bajos es descendiente del Inca Tupac Yupanqui. Sí. ¿Cómo así ocurre eso? Máxima Zorreguieta. Sí, claro. Bueno, ella es originaria de Salto, su padre es de Salta,
y la familia Zorreguieta llega a Salta desde Moquegua. Y en Moquegua pues existía una princesa inca en donde a través de matrimonios termina entroncándose con este apellido. Al igual que muchos otros, ojo, no es el único caso, ¿no? Tenemos, bueno, el sonado caso del fallecido presidente chileno, Sebastián Piñera, que Alan García también le dijo que era descendiente de Huayna Cápac. Eso sí estaría un poco por verse. Se dice que también Mario Vargas Llosa, presidentes de Bolivia también han tenido entroncamiento con incas. Y es que, en realidad, la nobleza inca se relacionó muy bien con la nobleza española y unieron sus casas de una forma realmente increíble. Y esto lo podemos ver en otro cuadro que se encuentra en el Museo Pedro de Osma. Por eso yo siempre digo, visiten nuestros museos, no se imaginan lo que van a encontrar ahí. Es otra historia que nos cuentan en los colegios. En el Museo Pedro de Osma vemos el cuadro icónico de la época virreinal, ¿no? Siempre que hay un festival de arte, de música barroca, se coloca un cuadro en donde hay un doble matrimonio. Y este cuadro se llama el matrimonio de Beatriz Clara Coya. Beatriz Clara Coya era la hija de Saidi Túpac. Saidi Túpac, hijo de Manco Inca y por lo tanto nieto de Huayna Cápac. Y es por eso que a la esquina superior izquierda del cuadro hay una familia incaica, ¿no? Está Túpac Amaru I, Saidi Túpac, Cusi Warmay, que era la esposa de Saidi Túpac, todos vestidos pues con sus uncus, la mascapaicha, el cetro del Inca, el tupayauri, toda la indumentaria como una familia incaica. Y de ellos, su hija, Beatriz Clara Coya, llamada la princesa del Perú, porque era la que heredaba el título de Inca de Saidi Túpac, ¿no? Recordemos los incas de Vilcabamba. Y Beatriz Clara Coya es entregada en matrimonio con Martín García de Loyola. De hecho, estuvo prometida con varios otros personajes ilustres, entre ellos con Titu Cusi Yupanqui, tercer inca de Vilcabamba, pero Titu Cusi Yupanqui también muere, entonces pues queda esto en nada. Y al final se termina casando con Martín García de Loyola, que vamos, el apellido no nos puede ser, no nos puede ser desconocido, ¿no? Era el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Entonces ahí se entroncaba con la casa de Loyola, que era una casa importante, obviamente, en España. Y su hija era Ana Lorenza de Loyola Inca. Y esta Ana Lorenza se casa con Juan Enríquez de Borja, de la casa de Borja. Conocemos el distrito de San Borja, ¿no? El distrito de San Borja viene precisamente por San Francisco de Borja, también general jesuita, y además de una familia noble, porque los Borja en España eran los duques de Gandía, y estaba entroncado con los famosos Borgia de Italia, que en realidad eran los Borja. O sea, Rodrigo de Borja, este famoso papa Alejandro VI que aparece en la serie Los Borja, que aparece en los videojuegos de Assassin's Creed, etcétera, etcétera. Esa es otra entrevista aparte, ¿eh? Bueno, no, esa es una conspiración de casas y de familias que ni Juego de Tronos, ¿no? Tienes pues que San Francisco de Borja era descendiente, era bisnieto de este papa Rodrigo Borja. Y por parte de madre, la madre de San Francisco de Borja era Juana de Aragón y Guerra, de la Casa de Aragón, de los reyes de Castilla y Aragón, la Casa de Trastámara. Entonces, el hijo de Ana Lorenza de Loyola, Inca, y de Juan Enríquez de Borja, llamado Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, era el descendiente de los reyes de Castilla, de los reyes de Aragón, de dos santos, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, de dos papas, Calixto III y Alejandro VI, y de los incas. O sea, mira este árbol genealógico donde se une las coronas de la iglesia, de España y de los incas en una sola familia, ¿no? Y eso ocurrió en el Perú, en un entroncamiento de casas nobles y de abolengos y de coronas que nos colocaba
en lo mejor, en la élite europea. Y es por eso que estos descendientes incas llegaban pues a la corte del rey. Juan de Bustamante Inca era consejero de Felipe V. Dionisio Inca Yupanqui era participó en la Asamblea Constituyente, tanto que se habla de asambleas constituyentes hoy, de la primera Constitución española, de la Constitución de 1812, de la Pepa, en las Cortes de Cádiz. O sea, a ver, tenemos un descendiente inca participando en la elaboración de la primera Constitución española. Vamos, ¿a qué indigenista soñaría que podía reivindicar a nuestros antepasados incas de esa manera? Ahora, ¿y cuáles eran las... A ver, ¿cómo vivían los incas hispanos en el Perú? O sea, a ver, tú entrabas entrabas a la privacidad de la familia, ¿y qué era lo que encontrabas? Al palacio ¿Encontrabas gente viviendo en una choza, incultos, con piojos, qué sé yo, olvidados, o qué encontrabas? Entrabas al Palacio de Colcampata, ¿no? El Palacio de Colcampata era el palacio de Pauyu Inca. Pauyu Inca, hijo de Huayna Cápac, hermano de Manco Inca, ¿no? Mantuvo su palacio, mantuvo su corte. Pauyu Inca se paseaba por el Cusco en su litera. Entonces, claro, si tú me dices... ¿De qué año estamos hablando? 1536 más o menos, después de... Claro, más o menos por la fundación de Lima, 1536. Pauyu Inca, si tú me dices, a ver, vamos a ver la vida de la privacidad de estos incas, y te regresas a Cusco de los 1530. Te estoy preguntando después de que llegaron los españoles, donde supuestamente pues, los debieron haber destruido y todo lo demás. Claro, estamos hablando ya de... A ver, la fundación... Mira, próximo domingo, celebramos los 490 años de la fundación española de Cusco. Claro. O sea, Cusco se funda, digamos, a la usanza española en 1534. Estamos hablando de esa época, después de la llegada de Pizarro a Cusco. Si nosotros caminamos por esas calles del Cusco, donde hubiéramos encontrado españoles y naturales de cusqueños, veríamos que en un momento llega Pauyu Inca cargado por su litera. Y los cusqueños inclinarían la cabeza y los españoles se sacaban el sombrero delante de él, porque lo llamaban el príncipe del Perú. Estaría llevando a su hijo Carlos Inca al Colegio de Nobles, al Colegio San Francisco de Borja, que existe hasta el día de hoy, dicho sea de paso, ahí en Cusco, en donde recibiría clases de latín, recibiría clases de música, de literatura, junto a otro inca ilustre, al Inca Garcilaso de la Vega, porque estudiaron juntos en ese colegio. Y es por eso que Garcilaso de la Vega, padre de la literatura hispanoamericana, porque podemos decir que escribió el primer bestseller peruano que conquistó Europa, los comentarios reales del Inca, ¿no? Entonces, exacto, no eran pues unos ignorantes, marginados, esclavizados en las minas de Potosí. Eran lo mejor de lo mejor, eran la élite. Y es por eso que, si vamos a Cusco, vamos a encontrar sus cuadros retratados como nobles. Vayan al Museo Inca de Cusco, los que están en Cusco, los que vayan a ir, fíjense como objetivo buscar las pruebas, la iconografía donde aparecen los incas hispanos, los incas nobles. Y van a encontrar que en el Museo Inca se encuentra el Alonso Chiguantopa Inca o Marcos Chiguantopa Inca, vestido como noble, con la mascapaicha, con la borla del Inca sobre la sien, con el estandarte del rey en la mano, porque eran aliados del rey de España, y con el escudo de armas que la corona española le había dado a su panaca, reconociéndolos como nobles, y a través de la cédula de honores de 1542, se estableció que los descendientes incas tenían una nobleza equivalente a los grandes de España. A ver, ¿qué quiere decir? Que cuando viajaba un noble inca después de la conquista, ¿verdad? Ya había entrado el virreinato. Hablemos de unos 50 años después. Así es. Viajaba un descendiente directo de los incas y era recibido en España como un noble.
Era recibido en las Era cortes del tenido rey. como un noble. Era recibido en las cortes del rey. Que fue lo que, y ojo, esto no sucedió solamente con los incas. Esto sucedió con los curacas, y ya me voy hacia los huancas porque es de lo que tenemos registros, ¿no? Registros de nobles incas que hayan viajado a España. Bueno, Melchor Carlos Inca, este nieto de Pauyo Inca. Él viaja a España junto con el hijo del virrey. Y tú me dices, ¿cómo se le recibió? Se le dio una pensión. Un ¿No? noble, claro. Como un noble. Entonces, y se le dio la membresía en la Orden de Santiago, los Caballeros de Santiago, que era la orden militar más alta de España. Solo era admitida la élite. Entonces, le dieron la Orden de Santiago y se le dio una pensión y vivió en Alcalá de Henares. Perdón, Rafael. Y él, a ver, es interesante saberlo también. Físicamente, él no era un español. No, para nada. Él era un cusqueño. Claro, un cobrizo. O sea, iba a España y evidentemente resaltaba, Era cobrizo. se diferenciaba. Por supuesto, claro que sí. Y igual que el Inca Garcilaso de la Vega, A ver, era mestizo. A ver, Rafael, vamos avanzando. Y eso 100 años después. A ver, entremos al Sí. siglo XVII, por ejemplo. Así es. Por decirte. Ujú. ¿Era lo mismo? ¿O ya había Era cambiado? lo mismo hasta la rebelión de Túpac Amaru II. Hasta 1780 y tantos. Así es. 80 y tantos, sí, ¿no? 81, 82. ¿Por qué? Porque a raíz de la rebelión de Túpac Amaru II, a la nobleza inca, que curiosamente se opusieron a Túpac Amaru II, pero ese es otro tema, pero bueno, recibieron castigo inmerecidamente. Eso fue una tremenda injusticia. Se les prohíbe, se les da toda una serie de prohibiciones. Celebrar el Inti Raymi, desde ahí se deja de celebrar el Inti Raymi. Lucir la mascapaicha, ya no podían usar la corona inca sobre la cabeza. Vestir a la usanza inca, hasta ese momento podían usar sus indumentarias, el unco, etc. Ya no pueden hacerlo. Incluso se les prohíbe hablar en quechua. Entonces, muchas de estas ideas que nosotros tenemos de que vinieron los españoles y prohibieron el quechua y borraron todo, no viene de la conquista, no viene de 1500. Viene de 1780 por el temor que generó la sublevación de Túpac Amaru II. Que fue, pues, enorme. Y que trajo 100.000 muertos. Y que decían, a ver, generó este temor de que la figura del Inca inspire otras sublevaciones. Entonces ahí sí se buscaron incluso borrar cuadros, iconografías. Ahí perdimos un montón de estos cuadros de nobles incas. Algunos de estos cuadros los hemos encontrado pintados debajo de otros. Ese es el caso de Manuela Túpac Amaru. El cuadro de Manuela Túpac Amaru lo usa José Gabriel Túpac Amaru, ¿no? Túpac Amaru II, para probar que era descendiente de Túpac Amaru, ¿no? Entonces, yo tengo a esta ancestra que es Manuela Túpac Amaru. Bueno, este cuadro lo pintaron encima. Le pintaron al Señor de los Temblores. Claro, ¿sabes? era lo que pasaba muchas veces con los cuadros de la época. Y recientemente, cuando comenzaron a curar el cuadro, encontraron un rostro detrás de la pintura. Detrás de Jesucristo encontraron ahí un rostro. Y dijeron, oye, ¿qué hay acá debajo? Y lo limpiaron y encontraron a Manuela Túpac Amaru. Entonces, mucha de la iconografía de la época se perdió, se borró, se destruyó o le pintaron encima, pero a raíz de la sublevación. Eso no vino con la conquista. Ahora, Rafael, con la independencia, ¿qué pasa? Porque, a ver, no sé por qué tiendo a pensar en esto, no sé si tiene relación lo que te voy a decir o no. Cuando llega San Martín está por entrar a Lima y es conocido que le mandan una carta y los notables de Lima no quieren la independencia. Querían seguir con sus oidores y sus alcabalas y todo lo demás. ¿Tiene algo que ver esto con el asunto? ¿Cómo se percibía la situación de los incas hispanos ya llegada la independencia? Sí, tiene muchísimo que ver. Porque incluso yo diría que entre la aristocracia limeña, que también existían nobles en Lima, ¿no? Teníamos pues el conde de San Juan de Lurigancho, ¿no? Hasta el día de hoy existe el título. El conde de San Isidro, al que también le debemos el nombre del distrito, ¿no?
Aunque el conde San Isidro, mira, que lo acoge a San Martín en su casa. Entonces por ahí hasta incluso la nobleza limeña simpatizaba más. El segundo presidente del Perú, Torre-Tagle, ¿no? Bernardo de Tagle, era noble también, marqués de Torre-Tagle. Pero los que se opusieron era más bien la nobleza inca. Y es por eso que cuando San Martín llega a Lima, el virrey La Serna muda la capital a Cusco. Y en Cusco es recibido con procesiones. Y a las panacas incaicas lo reciben al virrey pues con honores. O sea, mal no habían vivido. O sea, para nada. El recuerdo de los antepasados, claro, que había llegado hasta 1821, malo no era. No. Y de hecho, ellos querían un régimen monárquico. Y claro, uno puede ponerse a pensar, ay, pero ¿por qué? Con todos los abusos que cometieron los españoles, con las minas de Potosí, ¿por qué querrían un régimen monárquico? Porque estaban acostumbrados a ello, incluso desde antes de la llegada de los españoles. Tú no puedes arrancar pues 5.000 años de curacas, de incas, de jerarquías, de panacas, de un día para otro diciendo, ya mira, ahora les traemos una república donde todos son iguales. Un cafecito, entre tanto, Rafael. Lo máximo, muchísimas Quiero gracias. Agradecerle a mis amigos de Café Impacto Online que todos los días nos miman, ¿verdad? Con un café delicioso. Los puedes encontrar a ellos si quieres además comprarte un buen libro, quieres comprarte una Biblia bonita, quieres comprar un cuadro para tu casa con algún versículo. Puedes encontrarlos en la cuadra 11 de la avenida 28 de Julio en La Victoria, Café Impacto Online. Dale, acércate, va a estar bueno. Entonces, sí, buenísimo, se ve el café, de verdad. Muchísimas gracias. Y pues entonces tenemos que la nobleza incaica estaba acostumbrada a las jerarquías, ¿no? A esta pirámide que te da una monarquía. Y por eso, en la batalla de Ayacucho, y eso es algo que también pocas veces se dice, el mal llamado ejército español... No era peruanos, era cualquier cosa menos peruanos. Creo que eran muy poquitos peruanos habían ahí. El ejército de Sucre, sí, habían unos 1.500 peruanos, ¿no? Más peruanos del norte, como dije, los que querían la independencia eran los limeños, trujillanos, chiclayanos, eso sí, republicanos. Pero hacia el sur estaban el mal llamado ejército español. O sea, los más conservadores, digamos, estaban en el sur. Vamos, hasta el día de hoy, los más conservadores están en el sur. De eso te quiero hablar. O sea, tú ves el mapa de votos hoy día, la última elección, y se refleja algo. El norte siempre vota por por lo novedoso, ¿verdad? Por lo moderno. Siempre es así. Pero en el sur siempre hay una especie de conservadurismo, digamos, es difícil desligarnos de las tradiciones y de las cosas antiguas con las que hemos vivido, no queremos renunciarlas. Eso se ve básicamente en el sur. Viene de ahí. Eso, a ver, vamos a hablar más claramente porque ambos manejamos el mismo idioma, ¿no? La Agenda 2030 no entra en el sur. Uh-huh. El progresismo, ¿no? Las ideas, estas corrientes de género... Tú no lo ves eso en Cusco, tú no lo ves en Puno, tú no lo ves en Apurímac. No ingresa ahí. Hasta el día de hoy el sur es recontra conservador. Es comunitarista. Ojo, no necesariamente comunista, pero es comunitarista en sentido que tienen un pensamiento de comunidad. No son individualistas. Sí, claro. El pensamiento individualista, ¿no? No ingresa en el sur del Perú, porque eso tiene una tradición, pues, desde el Ayu, desde hace 5.000 años, 4.000 años atrás, cuando vemos, pues, que en Cotox hay un templo con las manos cruzadas. Esto es la reciprocidad, ¿no? La reciprocidad es... Yo te ayudo, tú me ayudas, es pensamiento comunitario. Eso no lo vas a sacar nunca porque lleva miles de años. Claro, y fue esa la razón para hacer los límites de la Confederación Perú-Boliviana. El otro día estaba hablando con Huevo Duro, con Fernán Altuve. Y me decía exactamente eso, Fabricio. Lo que pasa es que en ese tiempo también ya lo tenían claro. Hay una línea de cultura
que divide y que se ve hoy día en una votación. O sea, tú ves el mapa de una votación y es así. Total, es que, mira, esa división, y acá les quiero agradecer a mis amigos de Movimiento Imperial, del Centro Cultural de Lima, que hicieron un mapa que te explica esto que estamos hablando de una manera totalmente visual e increíble. En este mapa colocaban los resultados de las últimas elecciones del 2021. Los resultados de las elecciones también del 2016. Y esa división entre norte y sur, ¿no? Que el sur vota en bloque por un candidato y el norte por el otro, lo comparaban con la Confederación Peruano-Boliviana. Los que estaban a favor, los que estaban en contra de la Confederación. Lo compara con la guerra de independencia, los límites del virreinato del Perú en 1824, de dónde venía el ejército realista y de dónde venía el ejército independentista. Y es exactamente la misma división y podemos seguir retrocediendo. Y colocaban el Perú austracista y el Perú borbónico. Y lo llevaban hasta la guerra entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? El norte atahualpista y el sur huascarista. El otro día estaba leyendo, me has hecho recordar algo ahorita, el otro día estaba leyendo un libro de Rostoroje que se llama Señoríos de Lima y Canta, y ella hace una especie de diferencia también entre este Perú norteño, tirado para lo que era una influencia seguramente moche, y otra influencia aguari que era el Perú del sur. Y decía, bueno, entre la costa y el Ande eran dos universos diferentes, eran dos maneras de pensar diferentes, dos maneras de hacer negocios diferentes, dioses diferentes, etc. Creencias, cosmovisiones, sociedad, forma de vivir la sociedad. Y como bien dices, es una influencia moche chimú, porque recordemos que hasta Tupac Yupanqui, el reino de Chimú era tan poderoso como el reino inca. Sí, claro. Y a Tupac Yupanqui le costó muchísimo conquistarlo. Y cuando lo conquistó, incluso... se chupó el conocimiento, digamos. Cobró glamour. Sí, se empezaron a vestir mejor, tuvieron joyas más bonitas, etc. Los orfebres de Chimú se hicieron todo el oro que después pues usó Tupac Yupanqui, Huayna Cápac. El oro más fino, los mejores trabajos del Coricancha los hacían los orfebres Chimú. Porque, vamos, eso lo vemos desde los moches, desde el señor de Zipán, ¿no? Ajá. El trabajo que tenían en el norte del oro era superior al que tenían los incas antes de conquistarlos. Entonces, por eso, ¿no? Cuando Tupac Yupanqui conquista al reino de Chimú, el incanato cobra pues ese glamour, esa exquisitez que no tenía antes y que no lo identificamos ahora, pero que venía de él. Entonces, el reino de Chimú era poderosísimo, y con unas raíces muy fuertes que las vemos hasta ahora en el norte. Y ojo, Lima también, que muchos piensan que Lima pues era una chacra en la época del incanato, y no. Y acá lo relaciono con algo que la gente que vivía en Maranga, había un montón de gente que vivía ahí, ¿eh? Era un centro social enorme. Es que grande. Claro, por supuesto, tenían que hacer camino para venir a Pachacámac. Pachacámac era el oráculo no solamente del Tahuantinsuyo, desde los Huari, más visitado. En Pachacámac hemos encontrado ofrendas de la selva. Exacto. Sí. Hemos encontrado de la Patagonia. De la Patagonia, el muyu, ¿no? El spondylus que venía desde el Ecuador. Entonces viajaban cientos, miles de kilómetros en peregrinación para visitar el oráculo de Pachacámac, visitado incluso por el Inca. Tupac Yupanqui hizo ayuno de un mes y se despojó de toda riqueza. Y le pusieron una piedra encima, creo, un bulto. Piedra, no sé. Comía solamente granos, o sea, toda una ceremonia para recibir el oráculo de Pachacámac, ¿no? Entonces, fíjate la importancia que tenía Pachacámac. No hables mucho de Pachacámac, porque ha venido Antauro Humala acá a decir que él es pachacamista, dice. El dios occidental no tiene nada que ver con él. Él adora el palo que estaba ahí puesto, pues, ¿no? Pero yo me pregunto si Antauro Humala, a ver si algún día
Te voy a invitar a ti, lo voy a invitar a Tauro Humala para hablar de historia, a ver quién sabe más. Me honra con su presencia en mi humilde canal, y yo le preguntaría si sabe quién es Pachacámac, ¿no? Porque Pacha, el espacio y el tiempo, y Cámac, la energía de vida, lo que se conocía como el animus mundi, ¿no? Lo que animaba el mundo. Entonces, si Antauro Humala me dice que él cree en un Dios que es una energía que le da la vida al mundo, bueno, bienvenido seas. Rafael, antes de preguntarte por tu reflexión final, ¿y qué tiene que ver esto con el presente? Porque no es que hemos hablado de las libélulas y de las mariposas, algo desconectado de la realidad. Tiene que tener algo con la realidad, y para eso quiero tu reflexión final. Quería recordar del Busto, José Antonio del Busto, en un libro que se llama Francisco Pizarro el Marqués Conservador, me parece. Él menciona que cuando los incas cusqueños empiezan a ver el descalabro que había a raíz de la guerra civil y se enteran que unos barbudos que aparentemente eran dioses habían llegado por el norte, empiezan a preguntarle a sus oráculos, que eran dioses que les hablaban. Seguramente empezó un par de demonios metidos por ahí que les contestaban audiblemente. Pero ¿a qué voy? Que él menciona que hay registros, y corrobórame si es cierto, en el sentido de que cuando llega una cruz a ese territorio, cuando llega una Biblia a ese territorio, los demonios se callaron. O sea, entraron en pánico los lugareños porque no les contestaron más. ¿Es cierto o no? Vamos a de repente a remontarnos desde el inicio con lo que se llama el primer milagro en el Perú. Y si mi memoria no me falla, fue Pedro de Halcón, cuando desembarca en las costas de Piura, ¿no? Recordemos que los españoles llegan por Piura y en la playa clava una cruz de madera, los lugareños se ponen de rodillas, ¿no? Entonces, imagínate el español, pues dice, esto es un milagro. Algunos mencionan que es probable que hayan llegado cristianos en el pasado todavía. O sea, es probable que ellos tengan la imagen de la cruz en la mente. Pero vamos a ver, recordemos de que la cruz existía desde la Chacana. Entonces ya era un símbolo sagrado desde antes, ¿no? Así que en el Perú, por alguna razón, teníamos más nociones de un Dios supremo, ordenador y creador del universo, cosa muy distinta que los aztecas, que sí paraban sacándole el corazón a la gente, ¿no? En el Perú ves que los sacrificios eran mínimos, ¿no? Hemos encontrado a la momia Juanita, hemos encontrado a... Bueno, los chimus eran... Sí, no, en el norte sí hemos encontrado. Encontraron 125 niños ahí en un... Otra vez, algo pantanoso, me parece. La diferencia chimú, porque los incas no. Los incas tuvieron un pensamiento religioso más sofisticado. Frenaron los sacrificios humanos y sus creencias estaban más relacionadas a este Pachacámac que habla Antauro Humala, sin defenderlo, pero de repente ha llegado también a la verdad, porque Pachacámac era un dios que no era solamente el palo, sino que era una energía que movía y que daba vida al mundo. Claro, en medio de una dualidad, ¿no? Era Pachacámac y era Bichama, eran dos dioses contrarios. Rafael, quiero háblale a la población, háblale hay mucho, nosotros somos una radio que, la verdad, te cuento, somos más de 350 estaciones en todo el país, no vamos a mencionarla, pero la radio más conocida y más tradicional, bueno, Betel tiene más estaciones, y la verdad, yo he venido acá, me he quedado sorprendido con la capacidad de que te oigan en el país. Háblale a los amigos del norte, háblale a los amigos del sur, ¿por qué es necesario entender esto que hemos venido a hablar? No solamente el legado que está detrás de nosotros, la verdadera historia de un imperio español que vino acá vino a conquistar y luego trató de hermanarse. Fue un maridaje difícil, ¿verdad? No fue fácil, pero el ánimo de destruir no estuvo nunca. ¿Por qué es necesario entender eso hoy día? Ahorita citado a Del Busto, voy a citar a también una de mis autoras favoritas, a María Rodborowski, porque ella de repente tiene palabras más crudas que las mías, para reflejar la influencia de la historia dentro de nuestra sociedad actual. Rodborowski nos dice,
en una entrevista que la pueden buscar en internet, el Perú es un país acomplejado. Palabras durísimas, ¿no? Nos duelen. Yo cuando leí también me dolió, me chocó. Pero no por eso dejan de ser ciertas. Nosotros nos damos cuenta que tenemos un techo mental, un freno de mano en la cabeza, que se refleja en el deporte, se refleja en la economía, en la política. En el fútbol Perú es un Brasil con freno de mano mental, dicen, ¿no? Tal cual. No tenemos esa mentalidad ganadora que tiene Argentina, que tiene Brasil o Uruguay, ¿no? Que de repente tiene menos talento, pero más mentalidad ganadora. En el Perú tenemos ese freno de mano, producto de que nos minimizamos nosotros mismos. Y según Rogorovsky, este acomplejamiento, esta autohumillación viene por la narración de la conquista del Perú, en que nos dicen que el gran imperio incaico, con todas las maravillas que hizo, fue derrotado y conquistado por 200 españoles zarrapastrosos y mal pertrechados, que nos terminaron esclavizando a todos. Y decir eso nos acompleja, nos destruye. Además que no es verdad, porque y sobre todo, fue muy complejo. No es verdad, así es. Y por eso la importancia de saber de este hermanamiento, que no fueron 200 españoles, que estuvieron acompañados de huancas, chancas, huaylas, tarmas, chachapoyas, de muchas etnias, que llevaron pues a un balance de fuerzas y de alianzas que no solamente preservaron, sino enriquecieron la cultura andina, desarrollando artes, desarrollando música, la música barroca, andina, los bailes, las costumbres vienen desde ahí. Y se adelantaron al mundo. Fíjate que la primera polifonía que se escribió en todo el continente no se escribió en inglés y ni siquiera en español, se escribió en quechua. Polifonía, ¿qué es eso? Es un canto de muchas voces. Ah, o sea, no lo hizo me están pidiendo el corte. Hay bastante de qué hablar, la verdad. Hanaj Pacha Kusikuinin, búsquenlo. Me has hecho recordar las acuarelas del cura trujillano que viajó por todo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Bueno, mira, vamos a continuar. Te propongo, nos hacemos patas por el WhatsApp, listo. Empezamos a compartir cosas y te vuelvo a invitar. Y viene parte 2. Viene la parte 2, parte 3, si es posible. Estos temas son apasionantes y es importante que lo sepamos. Muchas gracias, Rafael. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Ha sido Rafael Aita, el capitán Perú. Además, nos ha hablado cosas súper interesantes sobre nuestra historia para poder entender el Perú de hoy. Y te invito, Rafael, a quedarte un ratito porque ¿sabes quién va a venir esta semana? Este día, hace poquito he conversado con el periodista César Vidal sobre, ¿necesitamos un Estado mínimo o un Estado grande que se meta en todo? Bueno, le hice esa pregunta y el doctor Vidal nos contestó así.